1:20, el tiempo para la otra noticia, tiempo de radio, que todos los lunes compartimos con los compañeros amigos del CERMI. José Antonio Romero, gerente, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Fernando. Y hoy a la presidenta del CERMI en Castilla-La Mancha. Buenos días, Fernando. Gómez, bien hallado. Buenos días, bienvenida. Bueno, hoy vamos a hablar de las reivindicaciones del CERMI con motivo del Día Internacional de la Discapacidad, que se conmemora mañana, 3 de diciembre, ¿verdad, Sí, José Antonio? con la complejidad que lleva todos los años hacer o elegir un tema, un lema para el manifiesto del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La verdad es que este año, bueno, pues sumándonos a las circunstancias y a la problemática que estamos viviendo ya desde hace tiempo a nivel estatal, bueno, pues se acordó por parte del CERMI y de todas las organizaciones que lo formamos elegir un tema importante como es el derecho a una vivienda digna y adecuada para favorecer la vida independiente de las personas con discapacidad, que creo que es algo que es básico, fundamental y como uno de los derechos constitucionales que, bueno, pues ya hemos hablado también alguna que otra vez del tema de la vivienda y desde el tercer sector estamos apoyando para que se trabaje en pos de este derecho, ¿no? Y en especial para las personas con discapacidad. Que hablamos, la vivienda es en general, Cristina, uno de los grandes retos para la sociedad, pero ¿por qué aún más para el colectivo de la discapacidad? Pues aún más porque la vivienda para las personas con discapacidad, lo primero tiene que ser accesible, asequible como para todo el mundo, claro, e inclusiva. Es decir, que cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad pueda vivir donde decida, donde quiera o donde su entorno familiar esté ubicado y no pues en determinadas zonas, a lo mejor a las afueras de la ciudad, porque ya construimos de forma accesible, con lo cual esto supone que debe haber sustanciales cambios normativos como es el de la propiedad horizontal, porque hay personas, todos vamos a ser mayores, hay muchas viviendas en las ciudades que no tienen ascensor, muchísimas, que se construyeron en los años 60 y no tienen ascensor. Aquí en Toledo ya estamos viendo algunas actuaciones que se ponen ascensores por fuera y tal, pero eso cuesta mucho sacarlo adelante en las comunidades de vecinos porque no están obligados, o sea, tiene que ser de forma unánime, como aprobar una intervención de ese tipo, y eso provoca que haya gente que se quede encarcelada en su casa. Claro. Oye, ¿qué aporta la vivienda a una persona con discapacidad? Ya no solo una persona con discapacidad física, sino también con una discapacidad intelectual o con un trastorno, como es en tu caso que eres presidenta de la Federación Regional de Autismo, etcétera. Pues la vivienda supone sobre todo tener un proyecto de vida independiente. Claro. Y de un proyecto de futuro y de calidad de vida, y especialmente para personas con trastorno del espectro del autismo o con discapacidad intelectual. Fijaos, el otro día tuve la oportunidad y el honor casi de presidir el acto que hicieron aquí en el Archivo Regional de acogida a los nuevos funcionarios del turno de discapacidad intelectual. Y hubo uno de ellos que se emocionó cuando cogió la toma de posesión, que le dije, ya quisiera yo que el director de Función Pública me hubiera dado a mí mi toma de posesión. O sea, que date por afortunado. Y se emocionaba el pobre porque decía que ya teniendo este puesto de trabajo fijo, ya tenía en vista en comprarse una vivienda. Claro. O sea, que era el punto de partida para tener un proyecto de vida independiente. Claro, el trabajo y la vivienda. Hace unos años parecía que tener una discapacidad era sinónimo de vivir toda la vida con tus padres hasta que tus padres murieran y entonces ya pasar a una residencia. Pasar a una residencia o a una institución. Sí. Eso, desde luego, la visión ha cambiado, y es que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad marca este proyecto de vida independiente. Claro. Y tenemos que ir hacia ese concepto, porque así lo requieren las personas con discapacidad, igual que lo requerimos cualquier otra persona que no tenga discapacidad. Claro, pero fijaros que muchos otros años, coincidiendo con este día, pues hemos hablado de lo importante de la atención temprana, luego de la educación, de la formación, del empleo, que hemos tenido campañas muy potentes con el tema del empleo, porque son pasos necesarios para conseguir esa inclusión y esa emancipación, esa vida independiente, ¿no? Y como bien decía Cristina, más del 70% del parque de vivienda en España no es accesible en este sentido. Yo no sé
Porque, claro, este espacio de hoy es complicado para mí porque al ser la presidenta del CERMI y yo el gerente del CERMI, al final sabemos y estamos todos Pero todo al el día final es un luchando, coloquio. ¿no? Pero es un coloquio sobre todo porque además los tres somos padres de hijos con discapacidad, de chicos con discapacidad, y lo que decía Fernando, me parece importante para que el proyecto de vida, al cual tienen derecho como cualquier otro, pero claro, algo que se pone de manifiesto, ¿no?, en la reivindicación de este año es que normalmente las personas con discapacidad, dentro de los umbrales de la pobreza y la exclusión social, suelen estar más afectados, ¿no?, por este tema. Y en esa línea creo, Cristina, que también se están haciendo y vais a hacer reivindicaciones también con respecto a mejoras en las medidas fiscales, viviendas específicas, ¿no?, también para personas con discapacidad y sobre todo lo que decía Fernando, huir de determinados modelos de institucionalización que también la Unión Europea nos está diciendo, vale, os vamos a dar dinero, pero para que esto se aplique a otros modelos. ¿Qué modelos deberíamos explorar o en qué modelos tendríamos que centrarnos o si conocéis algunos que ya se estén haciendo o no? A ver, pilotajes hay y a nivel estatal se ha puesto en marcha con los fondos, como has comentado tú, el proyecto Rumbo, que son varias entidades a nivel estatal del sector de la discapacidad, de diferentes tipos de discapacidad, que lo que se ha hecho es, pues eso, un estudio para detectar las necesidades y ver cómo se puede transformar el modelo institucional, de modelo de residencia, transformarlo en viviendas en el entorno comunitario, en el entorno de la comunidad. Evidentemente hay personas que van a necesitar más apoyos que otras. Y bueno, pues se trata de hacer esos ajustes razonables y esos apoyos ad hoc dependiendo del tipo de discapacidad y de las personas. Sí que tenemos algunos no pilotaje, ¿no? Sí que están funcionando ya viviendas en el caso de las personas con autismo, sí que tenemos ya 3-4 viviendas en Castilla-La Mancha que están en Albacete y Ciudad Real, específicas para las personas con autismo, ¿no? ¿Por qué especifico esto? Porque las personas con autismo necesitan una serie de apoyos, las personas con discapacidad intelectual que a lo mejor tienen su trabajo, tienen mucha más autonomía, luego están las personas con discapacidad física, personas con parálisis cerebral que además también tienen grandes necesidades de apoyo físico, en fin, que necesitamos un traje a medida y que esa desinstitucionalización, perdón, que vaya palabra, que no me sale palabra, va acompañado de una serie de apoyos para que esto sea una realidad. O sea, no consiste de, bueno, vale, pues da igual que sea una vivienda para personas con discapacidad física que con personas con parálisis cerebral o... No, cada caso se tiene que buscar en concreto. De hecho, las compañeras de ASPACE que estuvieron aquí en octubre por el Día Internacional de la Parálisis Cerebral nos lo decían, que la principal reivindicación que llevaban era que, por ejemplo, aquí en Toledo necesitan algún recurso residencial porque, claro, las familias se desplazan de pueblos de la zona y nos comentaba una madre que venía cerca de la zona de Casarrubios y demás para llegar al centro de ASPACE aquí en Toledo tardaba 2 horas todas las mañanas. O sea, tenía que 2 horas de ruta para llegar hasta aquí al centro, ¿no? Entonces yo creo que también es importante, ¿no? Aquí hace falta dinero y he visto en vuestro manifiesto que proponéis un fondo de un 1,5% del presupuesto de los ministerios inversores, que esto puede parecer poco, pero es una pasta porque son varios los ministerios inversores y esos ministerios tienen presupuesto alto. Tienen presupuestos altos y un 1% relacionado con el presupuesto que tienen esos ministerios inversores, la verdad es que no tienen que hacer un gran esfuerzo para crear esos fondos, porque es que son necesarios. Si no, no estamos hablando de realidades. Si no, desgraciadamente, si no hablamos de dinero y de presupuesto, no estamos hablando de realidad, porque podemos hacer muchos proyectos, podemos hacer muchos planes, pero luego la realidad hay que transformarla y tiene que llegar a las personas. Y eso es dinero. Y no hay vuelta de hoja. Todo es dinero. Claro, porque la vivienda, vosotros decís accesible, pero lo siguiente es asequible. Y si ya está complicado entrar en una vivienda para nuestros jóvenes, encima las personas con discapacidad, siempre un poquito más complicado. Hay un detalle importante que aporta el manifiesto, que sea inclusiva en el sentido, no solo como dice Cristina, que estén dentro de los entornos comunitarios, porque es verdad que se nos están aportando soluciones, el famoso la Sareb, el banco tal, no sé cuántas, el banco malo, vivienda que está ahí, que claro, al final, un poco imaginaros que son viviendas donde muchas veces no hay ni siquiera transporte público. Claro.
Claro. Entonces, para favorecer esa inclusión de personas con discapacidad, pues esto se tiene que desarrollar ahí, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que también es importante llevarlo a cabo. Mañana, mañana tenemos una mañana completa, que si quiere que comente Cristina un poco lo que vamos a hacer mañana también para que quien nos escucha pues sepa también esa labor de incidencia que vamos a hacer tanto en las Cortes como en nuestra sede. ¿Alguna reunión o algún acto con motivo de este Día de la Discapacidad? Cuéntanos, Cristina, ¿en qué consiste? Pues a las 10:30 de la mañana nos recibe Pablo Bellido, el presidente de las Cortes Regionales, y estará acompañado por la consejera de Bienestar Social, Bárbara García. Y bueno, pues lo que vamos a hacer es la entrega del manifiesto que este año va en torno, pues como hemos dicho, poniendo de manifiesto el derecho a la vivienda de las personas con discapacidad. Y bueno, les trasladaremos también, como siempre decimos nosotros, nuestro manifiesto vestido de manchega, con las necesidades que tenemos concretamente en Castilla-La Mancha, tanto de vivienda como de muchas otras cuestiones. Se va a incrementar ahora los costes salariales del personal que nos presta servicios en los servicios sociales, ¿no?, de discapacidad. Se ha renovado el convenio, supone un incremento importante, y esto supone que las entidades tenemos que hacer un esfuerzo grande y, claro, necesitamos incremento del presupuesto destinado a los servicios públicos que atienden a personas con discapacidad y que prestamos las entidades sociales. Una de las propuestas que he leído en el manifiesto es que las propias entidades sociales puedan ser tenedoras de vivienda, ¿no? Sí, también sí, porque ya lo venimos haciendo. O sea, es que ya hay entidades sociales que están prestando servicios de la red pública que son viviendas, recursos residenciales, porque desde hace unos años ya se está yendo hacia el recurso residencial que sea vivienda y menos centro residencial. Entonces ya hay entidades que tienen sus viviendas, son en alquiler, y claro, imaginaos cómo está el tema del alquiler en toda España, en Castilla-La Mancha también. Y bueno, pues es un problema que tenemos que afrontar entre todos, entre la administración regional y las entidades. Sí, luego pues a las 12:30 en la sede del CERMI, bueno, que en realidad nosotros se la prestamos a la ONCE, como decimos, en la delegación territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, pues vamos a tener un acto sencillo, bueno, con una intervención de Cristina, y habrá una lectura participada del manifiesto con personas con distintas discapacidades, algunas autoridades que nos quieren acompañar mañana, y cerraremos pues con una actividad que yo creo que le hemos llamado ejercer el derecho a participar por un acceso a la vivienda, ¿no? Y te lo digo en primicia, porque eres tú, si no, no te lo diré. Desde el CERMI acabamos de adelantar las elecciones generales y autonómicas. O sea, yo creo que ese es el titular de hoy. El CERMI adelanta las elecciones generales y autonómicas porque mañana las personas con discapacidad van a votar. Y vamos a votar y se va a votar en el CERMI. Yo ahí lo dejo. O sea, ¿y qué vais a votar? No me pues tenemos las urnas, y habrá 3 urnas, una con vivienda accesible, otra con vivienda asequible y otra con vivienda inclusiva. Y cada uno pondrá en su voto lo que le dé la gana. Es decir, aquí el voto nulo es el que viene en blanco. Claro. Lo que queremos es que la gente proponga, que anote sus propuestas, sus reivindicaciones. Y bueno, acabaremos esta actividad también con un amigo del ámbito de la discapacidad, que es Carlos Escobedo, de Sober, que nos acompañará con una actuación musical. Y bueno, pues tendremos allí un rato tranquilo también de convivencia, fundamentalmente entre las entidades del sector. Como siempre, la importancia de escuchar a las personas con discapacidad y de no tomar decisiones por ellas, que es otra de las cosas que hablamos mucho también. Por eso. Le queremos dar ese cariz lúdico festivo, de festival, pero reivindicativo también. Siempre. Bueno, Cristina Gómez, presidenta del CERMI, muchas gracias, como siempre, por venir a Radio Castilla-La Mancha. José Antonio, nada, la semana que viene Buena semana. hablamos. Un Muy saludo. Bien.